Bienvenidos amigos una vez más a nuestro canal de YouTube. En esta ocasión nuestra invitada es una hermosa y joven artista boliviana. Nos referimos a la guapa Anabel Ávila, quien de un tiempo a esta parte está más feliz que nunca. ¿Saben cuál es la razón? Te damos un adelanto. Cupido hizo travesuras en su corazón. Ahora vamos con los detalles. El chismecito que todos comentan tiene que ver con el corazón de la bella hija de Sucre, pero no es porque necesite ir al cardiólogo. Todo lo contrario, habla de que está más templada que cuerda de guitarra, y el culpable responde al nombre de César Monroy, nada menos que el bailarín del grupo Generación Juvenil. Nuestros urraquitos en Cochabamba se pusieron a trabajar y conseguimos algunos datos de primera mano. Por ejemplo, la relación apenas tiene 4 meses y va viento en popa. Pues hasta ahora no surgió ningún problema y ambos viven el momento al máximo. Full amor, detalles y regalos celebrando su primera semana, su mes, sus 2 meses, etcétera, etcétera, etcétera. Anabel y César se conocieron en la grabación de un videoclip donde participaban, él bailando y ella actuando. El grupo que los convocó e hizo, como quien dice, de Cupido fue Corazón Juvenil. El nombre del tema en el que participaron fue Vete de mi lado, pero ellos hicieron todo lo contrario a lo que dice la letra de la canción, pues no se alejaron, sino se acercaron uno muy juntito al otro y cada vez más cerca y más cerquita. Quienes fueron testigos de este encuentro nos dicen que fue amor a primera vista. Ojitos van, ojitos vienen, hasta que César dio el primer paso y logró que intercambien teléfonos. Ella le dijo para ser amigo en las redes sociales y él aprovechó el mágico momento para quedar en verse otro día y conversar un poquito más. ¿Sobre qué? Imaginábamos que la idea era conocerse un poco más. César es de Cochabamba y Anabel de Sucre, y aunque ella vive en Santa Cruz de la Sierra, eso no es impedimento para que se vean bastante seguido y así el amor que sustenta su relación se vea fortalecida día a día. Además, como se desarrollan en el mismo ambiente, o sea, en el mundo del Salai, eso hace que se vean casi siempre. Por ahora no hay planes de matrimonio y mucho menos de tener hijos, pues como quien dice, se encuentran en la etapa de estamos conociendo. Y vaya que todo marcha sobre ruedas. Se podría decir que en esta ocasión el travieso Cupido hizo un buen trabajo, pues sus corazones laten el uno para el otro. Desde Perú les mandamos todas las buenas vibras y un saludo especial para los grupos en los que trabajan. César en Generación Juvenil y Anabel en Expresión Juvenil de Pedrito Quiñones. Grupos que siguen exportando Salai a todo el mundo. Aprovechamos la ocasión para invitarlos a suscribirse a nuestro canal de YouTube, activar la campanita y compartir nuestros videos. Soy Eduardo Chacón, siempre llevándoles información de primera mano sobre nuestros artistas y difusores del folclore en todo el mundo. Nos vemos dentro de muy poquito con otro video.